Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio donde estamos aprendiendo a ser iglesia con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como cada viernes vamos a intentar hacer nuestra pregunta boba de la noche. Y esta vez la pregunta boba de la noche es la siguiente. O sea, ¿a quién de ustedes les ha pasado que le dan instrucciones y como que la única neurona que tienen está ahí bailando y ni siquiera se enteraron que les estaban diciendo lo que tenían que hacer? Les están dando la instrucción y ustedes no saben, que no escucharon, no entendieron. Y cuando llega el momento, hola Pau, yo ni siquiera la saludé, qué pena. Buenas noches, Adriana, Diana, María de Pilar y Eva Paola. Gracias por estar aquí. Les estaba diciendo, la pregunta del día, ¿quién de ustedes les ha pasado que le dan una instrucción? Les dan la instrucción, les dicen, vaya y haga esto, y lo hace de tal forma, y ustedes como que, sí, está bien, ajá, pero como que no entendieron la instrucción nunca. Y no lo hicieron. ¿No les ha pasado? Diana dice sí. Me acabas de describir. Cuéntanos, Diana, ¿qué te pasó? Bueno, realmente no recuerdo, pero yo creo que sí. Yo a veces soy como distraída y entiendo otra cosa de lo que me están diciendo y hago otra cosa. Entonces, me suele pasar a veces. Que como que Suele me da. pasarte. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿has identificado por qué o nunca le has puesto cuidado y dices, yo soy distraída? Estoy distraída. Porque a veces estoy pensando en otra cosa y como que no le estoy prestando atención a lo que me están diciendo. Entonces, es posible que eso me pase en algún momento. Ok, gracias, Dianita. ¿Qué dice Emma Paola? Bueno, a mí sí me pasó un caso muy puntual y fue con mi hijo Alexander, que tiene, para los que no lo conocen, tiene 11 años, 10 va a cumplir 11. Resulta que él siempre me habla de temas de lo que ve de los youtubers y eso, y ay, no, yo como que no le presto mucha atención a cuando me empieza a decir esas cosas, y yo siempre estoy como que, y entonces me dice, no me estás prestando atención, ¿cierto? Y un día estaba yo en el parque con mi concuñada y mi concuñada me estaba contando algo y él estaba por ahí. Yo estaba ahí, mi concuñada me contó, y yo como que le dije, y él dijo, no te está prestando atención, porque cuando ella dice, no le está prestando atención a nadie, me dio una pena. Entonces sí, como que me ha pasado. Ok, Pau, sí, y uno hace como que está escuchando a la otra persona. Pero en serio, como que las dos neuronas que uno tiene están ahí bailando. Pili y Adriana, ¿ustedes no les ha pasado eso? De pronto, pues no lo tengo muy presente, pero a mí me solía pasar mucho de pronto en el colegio, cuando estaba en el colegio, en las clases de educación física, yo era más mala para esa educación física y siempre le daban a uno la instrucción y uno resultaba haciendo todo lo contrario, giren para la derecha y uno giraba para la izquierda. Y así, pero sí, por lo general es falta como de atención, falta de concentración. Ok, bien importante, falta de atención, de concentración, y a veces como que no se conforma con eso, así que, ay, sí, así, yo soy distraída. Pili iba a decir algo, iba a compartir sus historias de distracciones. Sí, es que tengo un poquito como mala la señal, no sé. Pero bueno, sí, a veces de pronto uno no le entiende bien a la persona y a uno le da pena que piensen que uno es como un bobo o que no, y entonces uno prefiere a veces ni siquiera preguntar. Si uno, sí, pero uno no entendió nada. Ok, Pili, buena esa, también eso pasa, ¿no? Yo como que después a ver, para no quedar mal. Entonces, pensando en esas cosas, vámonos al libro de los Hechos
Vamos a leer desde desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Y bueno, hagamos algo, como somos varias. Dianita, porfa, lee del 26 hasta el 31. Pau, desde el 32 hasta el 34. Hechos, Así. Ya me pasó, ya estoy distraída. Ok, estamos poniendo en práctica. Hechos capítulo 8. Ok. Hechos capítulo 8, versículo, Diana. Diana primero para que no se le olvide. Del 26 hasta el 29. Ok. Pau, desde el 30 hasta el 34. Adriana del 35. Ay, Pili se salió. Ah, no, ya llegó. Adri del 35 al 37. Pili, del 35 al 38 mejor, Adriana, porfa. Y Pili lee del 39 al 40. ¿Listo? Listo. Inicio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que en un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado a su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Ay, me encanta ese pedazo. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, Pilita, se te pero escucha siguió cortado. su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto, la buena noticia, y en cada pueblo a lo largo del camino hasta Cesarea. Ok, gracias, chicas. Entonces, ¿quién quiere hacernos los honores? ¿Quién quiere orar para empezar esta reunión? Gracias, Pablo. Bueno, Señor, te queremos dar gracias porque aquí una vez más estamos, porque nuestro corazón, porque nuestra vida anhela conocer más de ti. Te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo tuyo que has derramado sobre cada uno de nosotros nos permita, Señor, ver esta palabra, asimilarla, pero sobre todo creerla.
para que nuestra fe sea una fe cada día más certera y nos haga, Señor, movernos cada vez más como la iglesia que somos. Amén. Amén. Gracias. Hola, Pris, ¿cómo vas? Buenas noches. Priscila, para ponerte en contexto, estamos en Hechos. Hola, Edward. Edward todavía no conectado al audio. Estamos leyendo la siguiente porción. Hechos, capítulos del 26 al 40. Entonces, hola Ed, estamos en Hechos del 26 al 40 y antes de comenzar yo les estaba preguntando a las chicas si a ustedes les ha pasado o si recuerdan alguna vez que les haya pasado que les dan una instrucción, les dicen algo que deben hacer y ustedes como que no entendieron nada. O sea, Paola contaba algo muy divertido de, y no estaba escuchando nada. Diana decía, eso me pasa todo el tiempo. ¿Ustedes recuerdan alguno puntual? Pris, Edward, ¿no? Hable. Puntual, o sea, no, o sea, sí me pasa un montón, pero puntual no me acuerdo de una anécdota. Es tan frecuente que no se acuerdan. Sí, Ok, ¿y qué dice Edward? Sí, puntualmente tampoco, pero me pasa todo el tiempo, uno bien distraído, le están hablando y uno, sí, 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 claro. Y resulta que uno no está entendiendo. Sí, me pasa todo el tiempo. Ok, ok. Entonces, sí, parece que eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasó, Priscila? Háblanos. sí, pero yo siento que me pasa más cuando la persona que me lo dice o la voz que me lo dice como que se vuelve paisaje, como que es alguien que me está hablando todo el tiempo o con quien hablo mucho y ya como que, ajá, sí, sí, si es una persona, digamos, no sé, un jefe, un cliente, alguien con quien sé que me daría muchísima pena volverle a preguntar las instrucciones, ahí sí le pongo todo el tiempo, o sea, la atención que tengo que hacer, hago stop y ahí sí. Pero me pasa mucho, la confianza da asco, dice por ahí. Claro, con gente de confianza a veces uno dice, ay, ahorita le pregunto otra vez cualquier cosa y listo. Bueno, a mí me pasó en la universidad con mi profesor de cálculo. O sea, de hecho, yo no sé cómo Augusto Anzalone no me mató, porque yo hacía todo bien y dibujaba la parábola que iba hacia arriba, no, yo la dibujaba hacia abajo. Y me decía, pero hiciste todo bien, tutto está bien, tutto está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, sí, mi única neurona, así que se fue, la perdí. Entonces, vamos a ver por qué nuestra pregunta. Pensemos en esto, somos distraídos. Vamos a ver qué está pasando aquí. Versículo 26. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué dice Diana? ¿Alguien? ¿Alguien le llama la atención algo del versículo 26? ¿Billy? Sí, que dice que un ángel del Señor le dijo, o sea, que un ángel del Señor le habló, o sea, que los ángeles hablan, ¿sí? Y le dio una instrucción. Eso. Ok. Ok. Gracias, Billy. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Wow. Entonces, si ahí fuéramos como Priscila, a él sí le ponemos atención, ¿no? ¿Qué dice Pris? Sí, a mí también me llamó eso la atención porque por lo menos a mí me pasa que cuando percibo que Dios me está queriendo decir algo, yo siempre lo asocio con el Espíritu Santo. O sea, como que el Espíritu Santo me está diciendo, pero como que yo pueda diferenciar, no fue un ángel el que me lo dijo, ahí sí que me impresiona y casi y nunca lo tomo en consideración. O sea, yo no sé cómo, si los ángeles me hablan, nunca he tenido esa experiencia. Ok, pensemos en algo. Aquí, ¿qué dice Edward? Que está así como que hablo o no hablo, hablo o no. Habla, Edward, tranquilo. Gracias, Adri. No me parece muy chévere, o sea, ser usado como Felipe, porque es una
misión particular, ¿sí? O sea, que es solamente para Felipe, o sea, qué bacano que el Señor lo usara a uno así como para que, Edward, vaya que usted es el que tiene, o Adriana, vaya que usted es la que tiene que ir a hacer. Sí, o sea, es como una misión particular, entonces me parece súper chévere, o sea, muy creído Felipe ahí, uy, me mandó el Señor a mí para el Etíope, entonces, bueno, bacán. Ok, ok, ¿qué dice Pau? Bueno, yo soy un poquito más, es que yo estoy pensando cómo hizo Felipe para identificar que era un ángel. Entonces yo me imagino, ¿será que tenía alitas o resplandeciente o cómo era, cómo, sí, cómo supo él? Porque pues Lucas relata acá, ¿no? Pues Felipe contó que un ángel se le apareció. No sé, nunca me gustaría como a veces vivir una experiencia de esa y a veces hasta un poco egoísta pienso también porque a veces a nosotros el Espíritu Santo nos habla y nos dice que vayamos de pronto, a mí me ha pasado a tal parte que mira, ves y tienes que ir a hablar o háblale a esa persona de mí y de pronto uno se abstiene, uno lo hace. Ay, pero si uno viera algo sobrenatural así, ahí sí salía de una vez, ¿verdad? Entonces yo digo, o sea, lo que es a veces, o sea, yo como soy de verdad que como dura, porque entonces necesitamos ver estas manifestaciones para ir y hacer lo que el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos y identificamos cuándo. Bueno, yo en esa parte de cuando tengo que hablar o algo, yo sé que es el Espíritu Santo el que me está hablando. No sé si de pronto con otras cosas, pero ahí sí sé porque fíjate el mensaje que está dando el ángel, o sea, que vaya y lo que va a hablar y lo que va a decir acerca de Jesús. Ok, antes de darle la palabra a Pili, Pau, ¿qué le está diciendo el ángel a Felipe? Le está diciendo, un ángel del Señor habló a Felipe, le dice, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. O sea, sí, ya entiendo que él no le ha dicho nada de que ves y vas a hablar ni nada, sino que allá es donde van a estar todos, exactamente. Sí. Aquí no hay nada espiritual todavía. Vaya y no coja la 72, sino métase por la 76 y vaya aquí. Ok, Felipe lo hace. Felipe lo hace. Pero si soy yo, le digo, no, mira, Wade dice que me meta por la 72. Yo le hago caso a Wade, yo al ángel. Entonces, pilas, aquí todavía no hay ningún mensaje espiritual. ¿Qué dice Pili? Yo veo que para ellos es algo como natural, ¿no? O sea, como que no veo acá una sorpresa en él, sino que para ellos es algo como normal. Ah, se me apareció un ángel, como decir, ah, vino Adriana o vino Priscila, no sé. Era algo como normal para ellos, y lo identificaban fácilmente. Gracias por sacar ese tema a colación, Pili, porque eso es bien importante. La conciencia de lo espiritual en esta época, en estos tiempos, era, todo el mundo sabía, tengo como un demonio. Por favor, mamá, llévame donde el Señor Jesús, que tengo como un demonio, me está fregando. Tengo esta enfermedad, entonces ya sabían qué era. Identificaban hacia los ángeles, identificaban hacia los demonios. Qué conciencia tan grande del mundo espiritual, lo cual yo creo que ahorita no tenemos, la perdimos. Entonces, eso que está marcando Pili a mí me parece demasiado importante, porque ¿cómo recuperamos ahora esa conciencia de lo espiritual? Porque cuando el ángel se le apareció a María, María se asustó, pero sabía que era un ángel. Entonces, sí hay una conciencia clarísima de lo espiritual. Y sin embargo, este ángel no le está diciendo a Felipe todavía nada espiritual. ¿Por qué creen ustedes? Versículo 27. Felipe emprendió el viaje. Dale, Edward. Ah, aunque quería también resaltar el lugar.
porque lo manda de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y Gaza es un desierto, eso ya no hay nada. Y entonces, si a mí un ángel llegara y me dijera, vaya al desierto, pues yo le iba a decir, no, yo para qué voy a ir por allá si ya no hay nada, o sea, ¿qué voy a ir a hacer por allá? Pero no renegó, sino que fue. Y con respecto a la pregunta que tú haces, me parece súper importante porque, ¿por qué no le revela qué es lo que tiene que hacer? Porque el Señor Jesús ya le había dicho qué es lo que tiene que hacer. Entonces, le está diciendo ese lugar, vaya para allá, que allá es donde usted tiene que ir a trabajar según lo que Jesús le dijo. Pero bueno, leamos versículo 27. Espérate, espérate, loco, espérate, que tú acabas de decir algo demasiado importante. Se emocionó, la soltó y ahí se la dejo. Vamos a seguir. Esto es demasiado importante que nosotros lo entendamos. ¿A quién le gustaría que el Señor Jesús le dijera paso a paso todo lo que tienen que hacer? Levanten la mano, porque así no me pierdo. O sea, pregunto, ¿quién de los presentes sabe aquí la voluntad del Señor? Entonces, a ver, nosotros necesitamos que nos esté diciendo todo, porque así como lo que está diciendo Edward, aunque el mensaje no era espiritual, Felipe ya sabía lo que tenía que hacer. Ya el Señor lo dijo. Entonces, sencillamente yo voy y obedezco porque sé lo que tengo que hacer. Si me está mandando para allá por algo, es para hacer su voluntad. Entonces, gracias, Edward. Siga, chico. Sí, señor. 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 28 también, para no cortar la idea. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Gracias, Ed. Dianis, ¿tú querías decir algo? Quisiera preguntar qué es etíope. De Etiopía. Gracias por la pregunta, Diana. Etiopía no pertenecía a los israelitas. No tenían nada de israelitas. Bien lejos de ellos. Y gracias por esa pregunta, Diana, porque entonces surgiría otra pregunta. ¿Qué hace ese etíope? Etíope es natural de Etiopía. Ese etíope yendo a Jerusalén a adorar. ¿Adorar a quién? ¿Qué estaba haciendo ese señor allá? Y fuera de eso, ¿qué hace leyendo Isaías también, no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque además, pilas, no era cualquier funcionario, era un hombre encargado de una tarea bien importante, tenía platica, porque si tiene un rollo del profeta Isaías, ese señor tenía plata. Porque los rollos no se compraban así como que, buena vecina, me da el rollo de Isaías. No, el rollo de Isaías, eso, imagínate, los libros así, eran rollos enormes que se abrían y estaban escritos sobre pergamino y complicadito el asunto. ¿Qué dice Pili? Pues si él estaba en Jerusalén adorando y leyendo al profeta Ya va, Pili, Isaías, es porque gracias. si él estaba leyendo el profeta Isaías y si estaba en Jerusalén adorando, es porque pues a él ya le habían predicado la palabra del Señor. Hasta allá ya había llegado el Evangelio. ¿Qué palabra le habían predicado a él? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿le habían predicado el Evangelio? Bueno, no sé. No sé, pero se me hace que es como lo que estábamos viendo la semana pasada o antepasada, que aquí venía Felipe como a completar la obra, ¿sí?
Quizás Ok. porque él le está diciendo como, oye, ¿entiendes lo que lees? O sea, él va a predicarle el evangelio. Le habían predicado como la ley, creo yo, las escrituras. Ok, gracias, Pili. ¿Qué, Pablo, tú estabas pidiendo la palabra? Hable. Sí, bueno, yo pensaría que a él aún no le habían predicado el evangelio. Bueno, primero la razón, porque esto está sucediendo cuando recién el Señor Jesús muere, resucita y empieza como la iglesia a hablar acerca del Señor Jesús. O sea que todavía el evangelio, me imagino que no habían estos escritos de Mateo, de Lucas, todas estas cosas, pienso yo acá. Otro, por lo que él dice de quién está más adelante, de quién está hablando. Entonces, por eso pienso, hago mi, ahí se me olvidó la palabra, hombre. Inferencia. Inferencia, por favor, el de lectura crítica. Quiero. Gracias, Pablo. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algún otro temita en este punto, pero es importante ver algo. Este etíope estaba yendo a Jerusalén. ¿Qué dice Pili? ¿No? Pili, deja de jugar, Pili está así. Él está yendo, perdón, él había ido a Jerusalén para adorar. Hay algo bien importante. Los judíos hacían también discípulos, prosélitos. Ellos también, o sea, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes recorren el mundo para ser un discípulo y lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. Entonces, ellos también hacían discípulos. Ellos predicaban, como están marcando, predicaban la ley, el Antiguo Testamento. Pero este hombre, yo le veo a él ganas de saber más. No es que fue, o sea, algún judío le habló de la ley, le habló del Dios de Israel, y este hombre creyó en ese Dios de Israel. Compró el rollo del profeta Isaías y no se quedó solamente con ir a cumplir el rito de adorar a Jerusalén. Esto me encanta de este hombre. Él quiere saber más. Él va en el carro así como que, ¿qué está esto? Está leyendo Isaías. Dianita dice, quedó inquieto. Sí, señora, quedó inquieto. Y quiere saber más. Hola, chiquis. Y entonces, hola, Princess, bienvenida. Te puedes quedar para la discusión. Y si tienes alguna pregunta, usted levanta la mano y hablamos. ¿Listo? Entonces, iba en el viaje de regreso a su país, en su carroza, y estaba leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. ¿Quieres leer, Boris, cómo se llama la chiquis? Adri, antes de seguir ese dato de eunuco, o sea, cómo así eunuco? Ok, ok. Eunuco es que le cortaron el muñeco. No tenía sus partes íntimas. Eso lo hacían la gente poderosa, los reyes, los que tenían mucha plata, para que esos hombres, sin sus partes íntimas, se encargaran del cuidado de sus esposas. Entonces, le cortaban la virilidad. Él no tenía sus partes. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque ese punto, lo que está preguntando Edgar es importante. ¿Por qué Lucas lo menciona? ¿Por qué no dice simplemente un funcionario etíope y ya? ¿Por qué creen ustedes? ¿Habrá alguna parte de la profecía que hable de los eunucos? Que no diga el eunuco, yo no, o sea, la promesa no es para mí. Está en Isaías.
ahí es que no me acuerdo de Isaías qué, no sé si es Isaías 48 por ahí, pero hay una profecía donde ya Dios le dice, creo que es Isaías 40, no sé. Yo la voy a buscar, pero mientras la busco, entonces entendamos algo. La promesa a Israel no era solamente para ellos. Y quien le predicó a este eunuco, tal vez le habló de esa promesa. Entonces yo les prometo, la voy a buscar y les digo, entonces, seguimos para optimizar el tiempo, ¿vale? ¿Quién habló? Isaías Sí. 39:7. 39:7. Sí. No, no es esa, Pili. Es cuando Dios dice que no diga el extranjero que yo no pertenezco al pueblo de Dios, que no diga el eunuco, estoy apartado de Dios. Yo la voy a buscar y se los digo, pero antes, para no detenernos allí, les pido, vamos a leer el siguiente versículo. Dianis, no escuché cómo se llama tu hija. María Ángel. María Ángel, ¿quieres leer, porfa, el versículo? Todavía no sabe leer. Yo sí sé leer, mami. Bueno, lee el 29. Lee Y el el, versículo 29, princesa. y el Espíritu dijo a Felipe, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. acércate y ponte a ese carro. Gracias, mi amor. Bien, que sí sabe leer. Era la otra. ¿Qué les llama la atención de ese versículo? Que ya es el Espíritu quien le está hablando a Felipe. Ay, ay, mami. Ok, ¿qué espíritu le está hablando a Felipe? Adri. Espíritu Santo. O sea, es una instrucción muy clara. O sea, vaya y acérquese a ese carro. Es impresionante. Es impresionante que le dé esa instrucción como tan precisa. Eso me llama mucho la atención. Ok. Muy claro. Ok, entonces, ¿tú piensas que fue el Espíritu Santo? ¿Quién está de acuerdo con Adrián? ¿Quién tiene otra opinión? Y si la instrucción es así como te vaya. ¿Qué dice Pau? Pues yo pensaría, puede ser también el ángel, el espíritu, ya no era los ángeles son espíritus, ¿no? Entonces, podría, porque él fue el que le habló primero y entonces lo siguió guiando. Gracias, Pau. Yo apoyo esa postura. No sé si alguien tiene una idea diferente. ¿Qué dice Pili? Sí, lo que yo entiendo es que aquí está diciendo como que el Espíritu Santo sí nos habla, pero a través de los ángeles, porque empieza diciendo que un ángel le habló y acá dice el Espíritu Santo le dijo. Entonces es como que el Espíritu Santo usa a los ángeles para hablarnos a nosotros. Pues sí, yo también creo que el Espíritu Santo usa a los ángeles para hablarnos. Y pues yo creo que usa a los ángeles, a las personas, lo que sea, porque realmente el mensaje tiene que llegar. Perdón, ya, paréntesis, ya encontré Isaías 56, Edward. Isaías 56, si quieres, lee el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, así dijo Jehová,
guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Gracias, Seth. Ahí está el tema de los eunucos. Yo creo, pilas, es lo que yo pienso, que por eso Lucas está acentuando el hecho de que él era eunuco y acentuando que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces, aquí hay un tema. El espíritu, el ángel, le dice, acércate a ese carro. Como dice Adriano, eso es clarísimo. Acércate a ese carro. Entonces él se acercó y ¿qué pasó? Versículo 30. ¿Quién lee el versículo 30? Gracias, Pablo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué te llama la atención algo de eso, Pablo? Sí, la pregunta que le hace, que si entiende lo que está leyendo, ¿verdad? Y esto me recuerda a mí cuando yo leía la palabra y yo no entendía ni papa. Yo sabía que ahí hablaba de algo, pero nunca interpretar las profecías tan chévere como mirar ahora que, de quién realmente están hablando. Entonces a mí esto me parece, ay no, súper guau que hayamos tenido personas que nos expliquen y que ya ahora podamos entender un poco más la palabra. Importantísimo eso, gracias, Pau. Gracias, o sea, la pregunta del millón, ¿entiendes lo que lees? ¿Alguien más, alguien quiere destacar algo más de este versículo, Pili? Pues que me hace acordar de cuando el Señor empezó a hablar acerca de la parábola del sembrador y que les decía, cuídense de entender como lo que les voy a explicar, porque si ustedes no pueden entender esta parábola, tampoco van a entender las otras, ¿sí? Y si no entendemos, entonces va a pasar todo lo que pasó en esta parábola, ¿no? Que vino, los pajaritos se comieron la semilla, que otra, bueno, en fin, ustedes ya conocen la historia. Todo esto por no entender lo que realmente el Señor nos está queriendo explicar. Ok, gracias, Pili. Sí, Jesús le dice a la gente, o sea, cuidado como oyen, pilas como oyen, porque si la semilla, esa palabra quedó infructuosa en 3 de las 4 ocasiones que nos habla el Señor. Cuidado como oyen, ¿no entendieron? Se fregaron. Y aquí, ¿alguien más quiere destacar algo? Porque a mí me llama la atención esa pregunta. Yo no me atrevería, o sea, no sé si yo le diría a alguien, si yo voy caminando y paro la oreja, entonces escucho y la persona que está leyendo al profeta Isaías, preguntarle así de una, ¿pero tú entiendes lo que dices? ¿Tú entiendes lo que está leyendo, lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes lo que está diciendo el profeta? ¿Ustedes se lo preguntarían así? Yo llegaría así toda buena, qué pena, señor, tan chévere que está leyendo, y de tratar de sacar la conversación, pero es que Felipe fue de una, al grano, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido una experiencia así como la de Felipe, una oportunidad así,
tan clarita. ¿Les ha pasado? ¿Nunca? Ustedes nunca se han puesto a pensar, no, pero si me pongo yo, y que, profesora, yo que dice Priscila. Priscila, ¿tú ibas a hablar? Sí, pero ya, no. O sea, es que ahorita es muy raro que tú veas a alguien leyendo la Biblia así en una zona pública y de paso te pregunte a ti. O sea, ahorita ya esos encuentros cada vez son más, menos los propician los extraños, más los propicia uno. Y el que anda leyendo la Biblia por ahí es porque bueno, o sea, porque ya es cristiano, o uno al menos tiene esos prejuicios. Entonces, ahora es como que uno tratando de buscar las oportunidades de enseñarle a alguien y no es como que, ay, sí, voy en el autobús, aunque sí ha pasado que uno va en el autobús y puede ser que alguien esté llorando o algo y uno le diga, mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te sientes bien? Y ahí se propicie. Pero a mí este encuentro de Felipe me parece como, ay, wow, ojalá yo tuviera puros encuentros así. Estoy tóxica. Lo siento. Tengo envidia de Felipe. Ojalá fuera así tan fácil. Ok, vamos a ver si es así tan fácil. Felipe fue el que se acercó y le preguntó, ¿quién de ustedes es el conocido o desconocido? Haz preguntas, pero ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes lo que está diciendo el profeta? ¿Qué dice Pili? Que pues quizás lo que estoy viendo acá es que el Señor nos enseña que siempre hay una oportunidad, lo que pasa es que nosotros de pronto somos los que no estamos entendiendo, ¿sí? Creo que nosotros debemos percibir esas oportunidades. Y bueno, yo lo hablo por mí, en mi caso, a veces yo veo la oportunidad, pero entonces, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo dudo mucho. Entonces, cuando ya uno se lanza, muchas veces perdió la oportunidad de poderle compartir a esa persona o yo pienso que no todas las veces será que la persona esté leyendo la Biblia, sino que, como decía Priscila, de pronto la persona está llorando o bueno, hay tantas oportunidades, lo que pasa es que no estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque no siempre será que estén leyendo la Biblia, pero algo nosotros hemos visto y tal vez no hemos entendido. Y yo sí he conocido personas que me dicen, lo que pasa es que yo no hablo porque me da miedo que me pregunten algo y yo no sepa. ¿Se imaginan ustedes, nosotros que nos congregamos, que estamos aquí leyendo la Biblia, haciendo unas cositas, pero nosotros que digamos, no, que alguien empiece a leer al profeta Isaías y le pregunten, pero ¿de quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esto? ¿Ustedes se lanzarían? ¿Qué dice Edward? Es que yo estaba pensando que es que a veces uno quiere como hacerlo a su manera, ¿sí? Entonces como por las fuerzas de uno, ¿no? Y entonces uno quiere llevar fruto y eso está muy bien. Pero me acordaba, por ejemplo, de un salmo y de Juan capítulo 15 que dice que si Jehová no edifica su casa, pues en vano trabaja el que la edifica. Es él el que da el crecimiento y acá pareciera que fuera muy fácil. Entonces está la situación perfecta y es el mismo Señor el que direcciona a Felipe para que vaya y dé fruto. Y en Juan capítulo 15 dice que permanezcan en él para que nosotros podamos llevar frutos. Si nosotros no permanecemos en él, pues nada podemos hacer. Entonces, bueno, yo me quedaba pensando en eso y quería decir también, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que me avanzo un poquitico con respecto a la respuesta del etíope, porque resulta que, bueno, a mí me pasó la vez pasada que iba trotando, salí por ahí a trotar y había una señora leyendo la Biblia. Y entonces y yo pasé de largo como unos 50 metros, pero después como que dije, no, venga, yo me devuelvo y hablo con la señora. Y entonces me devolví y empecé a hacerle la charla a la señora y, ay, qué chévere, tú lees la Biblia, ven, estudiamos los dos, que yo estoy muy interesado también en conocer de Jesús. Bueno, tratando de ganarme el derecho a ser escuchado también.
Pero la diferencia, porque por ejemplo, acá el etíope le dice a Felipe, bueno, pues yo cómo voy a saber si a mí nadie me enseña, si nadie me explica. Entonces explíqueme. Pero a veces somos tan soberbios que creemos que ya no la sabemos. Entonces, no, sí, yo acá ya me la sé. Y ella empezó a darme fue una cátedra de un poco de cosas re locas que nunca dicen en la palabra, sino que tenía era su religión. Entonces también pues como difícil uno recibir la palabra. Creo que deberíamos tener ese sentir siempre de decir, bueno, explíqueme que quiero aprender, en vez de creer que uno ya se sabe todas las cosas. Ok, vale, es una postura interesante. Creo que sí hay algo absolutamente cierto aquí. Nosotros no podemos tener la arrogancia de venir y ponernos a discutir con todo el mundo, pero hay puntos básicos que nosotros ya todos deberíamos saber. ¿Qué dice Dianita? Bueno, yo a veces pienso, de pronto puedo estar equivocada, no sé si mientras están leyendo, mientras están algunas personas comentando, yo pienso desde el principio que él recibe una instrucción de un ángel y que dice que vaya a un sitio donde hay un desierto. Desierto para mí es como algo vacío. Entonces, sigue recibiendo instrucciones cuando él se levanta y va y dice que se encuentra con un etíope. Ese puede ser esa persona que está vacía y él va entendiendo porque él va para un desierto. Y luego le dice que se junte a ese carro en donde encuentra a una persona leyendo, creo que es a ese mismo etíope, y él le pregunta, o sea, yo pienso que también cuando uno le pregunta a alguien sobre algo, bueno, algunas veces se hacen preguntas como por dañar, pero hay otras personas que hacen preguntas por ayudar, por querer ayudar. Entonces él llega y le pregunta que si él entiende lo que está leyendo, porque él ya viene con una instrucción dada de que está en un desierto, es lo que yo entiendo de que va encontrando una persona que todavía le hace falta mucho más conocimiento. Es más, yo me siento de pronto en algún momento como ese etíope, que todavía me falta conocer mucho, pero que estoy inquieta, ¿cierto? Por conocer más. Entonces, es lo que pienso que Felipe, el espíritu es el que le está direccionando hacia esa persona. Por eso él pregunta, pienso yo que él pregunta como con tanta confianza, porque sabe que esa persona de pronto le hace falta mucho más por conocer esa palabra que está leyendo. Entonces, por eso le hace, y él conoce de esa palabra de Isaías. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien que si está seguro de lo que está diciendo, es porque yo sí tengo conocimiento de ello. Entonces, pienso que Felipe sí sabe y por eso le está preguntando, pero con la intención de ayudar. Ok, gracias Diana. Aquí hay algo muy importante que quiero rescatar de lo que dijo Diana. Nosotros podemos estar hoy en la posición de Felipe, hoy en la posición del etíope. Y en ambas posturas nosotros podemos tomar la actitud que asumieron ellos. Uno, de la humildad de decir, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Venga, explíqueme. O podríamos decir, si usted quiere, no, yo tengo, no, yo sé, mire, mi pastor dice esto, no, es que a mí me dicen aquello, yo tengo mi religión y no la voy a cambiar, o en mi iglesia lo dicen de tal manera y no me venga usted con otro cuento. Esas son actitudes que nosotros podemos asumir. O la actitud humilde del etíope, como está resaltando Diana. Yo estoy inquieto, quiero más, venga y cuénteme. Me parece bien importante eso que está diciendo Diana, porque podemos volvernos muy soberbios y quedarnos en lo que nosotros sabemos y ya. Pero también está la actitud de Felipe.
como dice Diana, con toda la propiedad, ya yo sé esto. Venga, le explico. ¿Qué era lo que él estaba leyendo? Porque además tan bonito el etíope lo invita a subir, oiga, venga, le abre la puerta de su vida, venga y explíqueme. ¿Cuánto nos cuesta eso? Tal vez a algunos se les haga fácil, tal vez a otros no. Pero lo cierto es que aquí hay una humildad y este señor con toda la plata del mundo, funcionario, alto funcionario de la reina de Etiopía, y viene Felipe, que no creo que fuera así como que muy fashion, muy pintoso, pero él llegó y lo recibió en su carroza. ¿Qué estaba leyendo? Pau, versículos 32 al 34. Él dijo, el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. 35 también. Ya va, perdón, ¿tú querías comentar algo de esto? Dale. Perdón, Pablo. Sí, que se la puso de papayita, o sea, es que es demasiado chévere, o sea, que bacano uno encontrar a alguien que tenga ese interés y que esté leyendo eso, o sea, muy fácil, bueno, no sé, entre comillas, pero muy fácil uno llevar ahí al Señor, sí, mostrar, no, está hablando de Jesús, o sea, me parece muy, como que todo listo para que Felipe vaya y haga tranquilamente su labor. Ok. Edward está diciendo, muy fácil, papayita, o la voy a decir fácil. ¿Están seguros que es muy fácil? Bueno, el 35 lo voy a leer y hago mi comentario, porque era hasta el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, primero lo que quiero comentar es que este versículo a mí de verdad me llena tanto, me impacta tanto, porque es uno de las profecías que a mí más me ha hecho creer en Dios, en Jesús. Saber que algo pasó así, tal cual, y algo que se había dicho. Entonces, qué chévere esa pregunta que le hace el etíope a Felipe. Y bueno, cuando uno conoce todas estas profecías, pues a uno le hacen esta pregunta y ya uno no lo corchan. Pero a mí me lo hubiesen preguntado hace 2 años, miércoles, ni idea. Ok, gracias por ese comentario tan honesto, Paola. Hay algo muy importante aquí. ¿Por qué no corcharon a Felipe? Yo no voy a hacer una pregunta, vamos aleatoriamente a abrir que dice Pili, mientras nosotros aleatoriamente, como Edward dice, oh, bolita baja, estuvo fácil de taquito. Vamos a ver si es tan fácil. ¿Qué dice Pili? Pues porque Felipe también ya conocía acerca de las buenas nuevas y también porque el Espíritu Santo pues estaba con él y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros en todas las cosas. A veces para nosotros lo que se nos hace más fácil en la práctica es lo más difícil. A veces tratar de que una persona entienda esto no es tan fácil, ¿sí? A mí me ha pasado que a veces lo que me parece a mí tan sencillo y que yo ya lo entendí y se lo trato de explicar a alguien y la persona no lo puede entender, ¿sí?
Entonces, no siempre es tan fácil como nosotros creemos. Gracias por ese comentario, Pili. Nosotros llegamos a un nivel de soberbia tal que nosotros decimos, no, eso es fácil. Y yo les digo algo, mucha gente, he escuchado demasiada gente repitiendo frases exactas de quien les explicó esto. Y la cuestión es que muchas veces, o algunas de las personas que yo he escuchado, no entienden no entienden lo que están diciendo, pero lo dicen con una propiedad que en 5 segundos les desarman los argumentos. A diferencia de muchas personas que he visto en estas actitudes, esto es fácil. Claro, hay gente que sí estudia, la goza, la entiende, la internaliza, la vive y luego cuenta con sus propias palabras y de una manera muy sencilla lo que sabe. Y cuando no sabe, aquí no sé. Pero yo veo en Felipe dos cosas. Una, él se está preparando. Aunque los discípulos, aunque los apóstoles, perdón, les dijeron, ustedes se encargan de las palabras y de la oración. Pues igual, Felipe se está preparando en la palabra y está predicando y está hablando del Antiguo Testamento y a partir del Antiguo Testamento hablando de Jesús, como debe ser. Pero Felipe, yo lo veo además con una humildad digna de un discípulo de Jesús. ¿Qué dice Eduardo? Bueno, voy a defender mi postura porque no me parece para nada soberbia decir que es fácil, porque, digamos, yo soy docente, ¿sí? Y es demasiado fácil enseñarle al que quiere aprender. O sea, es demasiado fácil enseñarle al que tiene ganas de aprender. Si es una persona que no quiere aprender, que tiene el entendimiento cerrado, pues uy, va a ser demasiado difícil. Y no soy yo el que enseña, finalmente pues es el Espíritu Santo y es Dios el que está haciendo toda la obra. Pero ya tiene el terreno listo para que Felipe solamente vaya y diga el Evangelio. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Fíjense la pregunta que hace el, el etíope. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de, de sí mismo o de algún otro. Él se está cuestionando, se está preguntando y Felipe, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente dice ahí que abrió su boca y habló de quién estaba hablando el profeta y habló el evangelio. Pues a mí me parece que tiene todo listico para hacerlo fácil. Si es una persona que no quiere, pues a uno le toca, hijo, madre, ganes el derecho a ser escuchado con mucho amor, con mucha paciencia, poquito a poquito, para que puedan ir recibiendo la palabra. Pero acá me parece que ya el Señor hizo todo el trabajo, entonces Felipe sencillamente va y hace lo que tiene que hacer. Entonces no me parece para nada soberbia. Creo Pero ¿qué que tiene que hacer Felipe antes, Eduardo? ir hasta allá, no, es que eso hace parte de la obediencia y pues creo que no es ser, o sea, soberbia en decir que es fácil predicar el evangelio en esa situación, pues no me parece para nada, pues me parece muy erróneo pensar que eso es soberbia. Obediencia, pues la obediencia de siempre, pues claro, nos toca ir, nos toca ganarnos el derecho a ser escuchado y creo que eso lo hacemos todos con amor, normal, con humildad, por obediencia a lo que el Señor Jesús manda. Pero a mí, insisto, me parece demasiado fácil predicar el evangelio, así como esta situación. Y Ok, creo que vale, listo. Gracias, Ed. ¿Qué dice Pili? Yo lo que quiero destacar es que el Señor no hace acepción de personas y Felipe, aunque no tenía como, ¿cómo decirlo? No sé si de pronto la palabra que voy a utilizar está bien o mal, pero no tenía como ese protagonismo de los discípulos de Jesús. Y sin embargo, Dios, ¿cómo lo usa? ¿Sí? Porque Dios no hace acepción de personas. Simplemente nosotros tenemos que tener un corazón humilde, estar dispuesto a servirle al Señor y el Señor se va a glorificar en cada uno de nosotros. Llevemos un día en el Evangelio, llevemos 5 años, 20 años.
lo más importante es la actitud de nuestro corazón y la humildad y el deseo del Señor. Ok, gracias, Pili. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, siempre y cuando la persona, el discípulo, se prepare, estudie la palabra. O sea, hay en la iglesia actual, en la iglesia de nuestros tiempos, diferente porque nosotros estamos aprendiendo a ser iglesia. Y es algo que yo veo muy diferente a la iglesia que nos presenta el libro de los Hechos. Aquí los discípulos estaban leyendo la palabra, preparándose en la palabra, entendiendo la palabra, y lo vamos a ver más adelante en la medida en que vayamos avanzando en el estudio del libro de los Hechos, cómo la gente realmente estudiaba, revisaba. No lo veo en la iglesia actual. Y eso es lo que a mí a veces me asusta. María del Pilar dice, claro que sí, es muy importante estar en una hora. Sí, nosotros necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra. El estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles y somos 7 personas en sala. Somos 7 personas en sala y en Facebook hay personas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no estamos insistentemente escudriñando la Escritura? ¿Por qué la iglesia no se está preparando? Y no es solamente en este espacio, y no es solamente en buscando a Jesucristo, es en general. Yo veo un desinterés escalofriante de la iglesia de la palabra. Y sí veo una constante repetición de ideas, frases y doctrinas que han aprendido en los sitios donde se congregan. Y eso es lo que a mí me asusta y eso es lo que Eduardo no está de acuerdo. ¿Vale? Tú no, que la gente repite lo que escucha sin digerirlo, sin pensarlo. Entonces, pilas. Y es la invitación que yo les hago. Claro, si nosotros estudiamos la palabra, es fácil predicar. Y mucho más fácil si la persona está interesada en aprender. Pero si nosotros no nos preparamos, y por prepararnos no digo que hagamos todos los cursos del mundo y todos los seminarios y nos metamos en todos los estudios bíblicos y estemos todo buscando escuchar prédicas, sino realmente leyendo y analizando y estudiando la palabra con humildad, con amor, pues vamos a estar repitiendo doctrinas. Vamos a estar repitiendo doctrinas. Mientras que si nosotros estudiamos la palabra, pues le vamos a dar chance al Espíritu Santo, que sea Él quien nos enseñe y no las doctrinas de los hombres. Esa es mi postura. Yo creo que por eso a Felipe se le hizo tan fácil. Y ya la tenía así. Ya él sabía de quién estaba hablando. Porque Felipe se había preparado. Felipe no empezó a repetir lo que le oyó a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles. Felipe se preparó. Eso es lo que yo pienso. Por eso me parece que se le hizo tan fácil predicarle al eunuco. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. ¿Seguimos? Adri, ¿tú quieres comentar algo? Sí, pues a mí me llama la atención también que, pues sí, es cierto que Felipe estaba preparado respecto a la palabra y todo lo que tenía que decir, pero también Felipe debía tener mucha sabiduría. Ahí estuvo, pues pienso yo que tuvo mucha fortuna Felipe que precisamente estuviera este etíope leyendo ese pasaje de Isaías, ¿sí? Estaba como todo estaba muy de buenas Felipe, que preciso estaba, pero si de pronto ese etíope hubiera estado leyendo otro pasaje, estuviera leyendo, por ejemplo, Sansón o alguna otra historia de algún otro profeta, alguna otra historia de la Biblia, él había tenido tenía la
partir de ahí, llevarlo a Jesús. O sea, llevarlo hasta que el conocimiento de Jesús. Y eso fue, por lo menos ahí dice que él comenzó desde este mismo pasaje hasta las buenas nuevas de Jesús. O sea, hasta llevarlo a Jesús. Entonces, eso me parece, porque una vez se oye muchas prédicas o muchas enseñanzas donde tocan de pronto muchas, pero no llegan a donde tienen que llegar, que es anunciar el evangelio. Gracias a Dios. Eso también me parece bien importante. Todo lo que nosotros al evangelio, sea lo que sea que prediquemos, tiene que llevarnos al evangelio. ¿Qué dice Pili? Qué pena que apagué la cámara, pero es que no tengo buena señal. Okay. Pues como estamos hablando de cómo ser iglesia, yo sí creo que nosotros como iglesia estamos como muy dormidos, como una falta de interés de verdad de leer la palabra del Señor. Hemos tomado el Evangelio como algo religioso. Me cambié de religión, o sea, estoy siguiendo una religión. Y realmente vivir la vida de fe es tener esa comunión con Dios, es poder leer las escrituras y conocerlo a Él. Y cuando yo conozco a una persona, pues fácilmente puedo hablar de esa persona, ¿no? No tengo que memorizarme nada, no tengo que acordarme de qué fue lo que me contaron de esa persona, sino que realmente yo estoy teniendo esa relación íntima y de esa manera puedo fácilmente contar acerca de Jesucristo. Entonces yo pienso que la invitación también para nosotros como iglesia es a que nosotros volvamos a las sendas antiguas, que nosotros volvamos a la palabra, que nos enamoremos de la palabra del Señor y que más allá de qué me puede contar una persona acerca de Jesús, es que yo vaya y descubra quién es Jesús y de esa manera poderlo dar a conocer. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más que agregar. No sé si alguien quiere agregar algo más a este punto. Yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos una actual en cuanto al interés, ni siquiera, porque hay tanta información que cualquier cosa decir, pero yo sí veo que hay un desinterés en la iglesia de conocer realmente a Jesús. Si quieren avanzamos, entonces vamos a el versículo 36 al 38. ¿Quién quiere leerlo? Ya se enfriaron todos. Adriana, ¿no vas a leer? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Algo que te llame la atención? Que o sea, fue la decisión de una vez, o sea, el bautismo en agua la tomó de una, no lo pensó tanto, sino estaba ya, o sea, la predica de Felipe fue convincente, o sea, de una vez él tomó esa decisión que es una... Gracias, Adri. ¿Qué dice Pili? A mí lo que me llama la atención es el tema del bautizo, ¿no? O sea, que él sabía algo acerca del bautizo, porque de una vez le dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Entonces siempre como que me ha llamado la atención eso, porque parece ser que el bautismo no es algo nuevo en los judíos, y me pregunto yo, ¿no? De qué época, de dónde salió esta, ¿cómo se diría? Esta costumbre o este rito. Yo no sé, Pili, pero yo hubiese llegado a la conclusión de que Felipe le habló de... Eso es lo que yo hubiese pensado, que partiendo de Isaías habló acerca del Evangelio de Jesús y concluyó con el bautismo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es lo que yo pensaría, más allá de que judío. No sé qué piensan los demás. Porque él pidió ser bautizado. Porque había conocido de la palabra. Perdón, Diana, no te entendí. Porque ya Felipe le había dado a conocer el Evangelio y sentía esa necesidad de bautizarse. ¿Y por qué? ¿Y cómo supo? Porque, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué iba a decir Edward? Pues como hemos visto anteriormente, el Evangelio, pues es necesario también y pues vimos que ellos predicaban también con el arrepentimiento. Sí, entonces dentro de ese Evangelio, pues Felipe le diría, pues tienes que creer. Entonces, pues bautízate. Ahí, por ejemplo, creo que es en Marcos, no sé si es en Marcos 16 que dice que vayan y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, posiblemente esa sería, como tú dices, el culmen o la parte final de la predicación de Felipe. Y el etíope, lo importante es que recibió la palabra, o sea, entendió, creyó y dijo, no, de una, tomó la decisión de seguir. Ok. ¿Alguien se bautizó de una? Aquí hay algo que sobre todo para los amigos que están acompañándonos por internet, porque yo creo que todos nosotros aquí en la sala sabemos eso, ¿no? O sea, aquí no hubo un curso para bautizarse, aquí no hubo un ritual, o sea, sencillamente había agua y el que creyó, él no le pagó a Felipe, no hizo nada extraordinario, nada más allá de creer. Y es bien que lo único que necesitamos para bautizarnos es creer. Punto. Ya no más. Ok, seguimos. 38. Pau. Y mandó 38, ¿cierto? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Algo que destacar de ese versículo, Pau? Pues yo lo que recuerdo es que están haciendo el mismo rito que hacía Juan el Bautista cuando bautizaba, cuando Jesús se fue y que se sumergió en el agua y salió. Es como lo que me llama la atención. Ok. Gracias, Pau. ¿Alguien quiere comentar algo de este versículo? ¿Nunca les ha pasado que alguien, que sienten que alguien se va a bautizar y, ay, pero es que todavía le falta, es que todavía está seguro, pero tú de verdad te quieres, yo soy así? Ay, porque en serio, como tuve una experiencia de una persona que así que, ay, yo me quiero bautizar porque me voy a ir a Chile y me quiero ir bautizar. Eso no. Entonces, es así como uno buscando las razones del otro. Yo la tóxica, yo no sé los demás, yo sé. Las tóxicas aquí somos Priscila y yo. Pero, y Paola, gracias, Paola, I love you. Pero en serio, aquí Felipe no le puso peros a este hombre, simplemente quiere bautizarse, pues venga. Y me llama la atención Felipe, ¿quién le dijo a él bautícese? Fue el etíope, el eunuco, que le dijo a Felipe que quería bautizarse. Eso me encanta. Felipe no andaba de que no voy a ver, bautícese.
para yo llegar a Jerusalén y decirle a los discípulos, oiga, ¿sabe que bauticé a algo? No, me gusta la actitud de ambos. Entonces, versículos 39 y 40, ¿quién los lee para terminar? Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Pili, algo llamativo ahí. Pues claro que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Algo súper llamativo. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo, o sea, tipo normal? No, pues no es nada normal, o sea, porque no nos pasa eso a nosotros también. Priscila dice se teletransportó. ¿Sabes lo que nos ahorraría? ¿Te imaginas, Pau? Mira, espíritu, arrebátame y llévame a Montería. Necesito que mañana te que vengas a predicar acá y te teletransportes. Exacto, arrebátame de una. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me parece esto tan extraordinario, y así con una naturalidad. No lo arrebató. Y empezó a predicar. A mí me hace ese Espíritu Santo y digo, oiga, mis cositas, espérense que yo tengo la computadora allá, pero dejé el celular. Pero ¿y la Biblia? O sea, a mí me parece esto demasiado loco. Priscila, ¿quieres hablar, Pris? ¿O no puedes? Ok, no puede. Priscila dice, imagínense a los amigos de Felipe explicándole a la familia que su amigo fue arrebatado. Ay, señora, no, mire, no, la esposa. No, lo que pasa es que el espíritu lo arrebató y lo dejó en Azoto. Se me era la esposa de Felipe, furiosa, esperándolo, con las lentejas hechas. ¿No? Y él, tipo tranquilo, se fue predicando el evangelio a todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Se ahorró lo del bus a Cesarea, perdón, a Azoto. Pero cerró la caminata, ¿qué dice Pili? Pero él no perdía el tiempo, sino que a donde quiera que Dios lo llevaba, predicaba el evangelio. Total, total. Perdón, Pili, perdón, y para tú, ¿será que por eso es que en estos tiempos no se dan esas manifestaciones? Porque uno, ¿cuánto tiempo aparta para el Señor y cuánto tiempo es el que está uno sirviéndose para uno mismo? Porque yo ahora mismo estaba pensando, pero, ay, Señor, uno lee esto y realmente todavía para mí es difícil creerlo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué antes y por qué ahora no? Y mira lo que tú me respondes. Yo estaba pensando eso. Yo digo, yo eso no lo creo de a mucho. Y mira, tú sales, yo creo que el Señor ahí me está respondiendo, porque es que la gente sí se dedicaba de verdad a servir total. Ajá, yo digo igual. Uh-huh. Aquí hay muchas cosas que nos está enseñando esta porción, pero cada uno de nosotros creo que va a ser tocado de manera diferente por la palabra. ¿Qué les enseñó a ustedes hoy la palabra para ser iglesia? ¿Qué dice Diana? Bueno, realmente yo pienso que en algún momento, seamos Felipe o seamos el etíope, eh, para dar y para recibir la palabra debemos tener una disposición y debemos tener un corazón humilde. Es lo que me ha enseñado esta porción, porque Felipe fue humilde al momento de acercarse a él para
preguntarle si entendía o no o lo que estaba leyendo. Y el etíope también fue humilde al aceptar que necesitaba que alguien le explicara de la palabra para poder conocer mucho más. Entonces, en algún momento cuando seamos Felipe, debemos ser humildes, y cuando seamos etíope también debemos ser humildes para recibirlo. O sea, yo pienso que nosotros siempre seremos etíopes porque siempre estamos necesitando y siempre tenemos que inquietarnos por aprender cada día de la palabra de Jesús. Y siempre que aprendemos, debamos ser también como Felipe capaces, porque a veces es que no somos capaces. Por ejemplo, yo me pongo en mi lugar, que yo a veces no soy capaz de enfrentar a algunas personas o de ayudarlas, a de pronto a creer verdaderamente, o sea, que crean verdaderamente en cuál es la palabra, en cuál es la verdadera palabra, cuál es el verdadero evangelio, porque muchas personas están equivocadas, pero no somos ese Felipe que somos capaces de enfrentar a esa persona. O a veces también nos portamos diferente al etíope, que somos soberbios a algunas personas que nos quieren llevar esa palabra y no la queremos entender porque decimos que eso es lo que nosotros entendemos o tenemos una religión y no abrimos nuestro corazón a escuchar. Esa es para mí lo que hoy me ha hecho entender este capítulo. Qué importante, Lilita. Qué importante eso que está diciendo Diana. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere compartir lo que Adriana? Gracias. A mí, pues, me queda mucho aprender a uno a escuchar la voz de Dios. Aprender uno a tener ese discernimiento, ¿no? O sea, Felipe lo mandó a un desierto, de pronto Felipe tendría otros planes, él tendría otras cosas, pero él escuchó la voz de Dios, no vaya a ese desierto. Y mire que ahí está la oportunidad para que él obedezca, haga la obra. Y no sabemos de ese eunuco cuántas personas más llegarían a los pies de Jesús. Entonces, a mí me parece, o sea, a veces uno es como tan terco a uno mismo, no sé, es como tan, que a veces de pronto el Señor le está hablando a uno y uno va es como para el otro lado. Entonces me parece muy importante uno tener ese discernimiento de saber escuchar la voz del Señor, de lo que Él quiere que yo haga. Qué importante eso. Y a veces yo no sé si el discernimiento de verdad es el corazón obediente. Pero tenaz, gracias, Adri, que dice Pili y luego Edward. Bueno, lo que yo aprendí es que nosotros tenemos que morir a nosotros, tenemos que realmente entregarnos al Señor y buscar cómo hacer para que otra vez esa manifestación del Espíritu Santo esté en nosotros, ¿sí? El problema somos nosotros, definitivamente. Y es porque nosotros, esta carne, mejor dicho, no está menguando, ¿sí? Entonces siento que debemos morir como dice un corito, ¿no? Hay que morir para vivir. Ok, gracias, Pili. Bien importante eso, vivir, morir para vivir. ¿Qué dice Edward? Yo aprendí que debemos dejar nuestra soberbia de lado en el hecho de pensar que de pronto podemos hacer las cosas sin el Señor, de pensar que no necesitamos al Señor para hacer las cosas y edificar por nuestra propia manera. Creo que no se puede. O de pronto es de juzgar, de decir que está bien, que está mal, como si nosotros fuéramos los que manejáramos la obra del Señor. Y creo que esto está muy relacionado porque todos quisiéramos ser como Felipe, ser usados de esa manera, pero nosotros no podemos si no permanecemos en el Señor. El Señor Jesús lo va a dejar muy claro en Juan capítulo 15. Dice, no, si ustedes no permanecen en mí, nada pueden hacer, es que no podemos hacer nada. Entonces creo que lo que decía Pili es muy chévere. Si necesitamos morir a nuestros deseos, a morir a nuestra voluntad y que sea la voluntad del Señor en nosotros. Y como decía mi mami también, oír su voz y obedecerle. Entonces, bueno, muchas cosas aprendí, especialmente esto. Gracias, Seth. No sé si alguien quiere comentar algo más.
¿No viste? A mí también me deja mucho, mucho por pensar, porque creo que uno tiene que estar, primero, de verdad, uno tiene que tener una comunión íntima con la palabra, uno tiene que estar estudiando, escudriñando la escritura. De verdad, yo no sé ustedes, pero yo valoro, atesoro estos espacios donde podemos discutir lo que pensamos, porque si no nos quedamos con lo que yo pienso y esa es la verdad. Pero si yo no estoy escuchando la visión de mis hermanos, pues entonces me pierdo en mis propios pensamientos. Y me parece fundamental que nosotros estemos preparándonos, estudiando, pero también lo que hemos marcado, qué nos pasa a nosotros que el mundo espiritual pareciera algo tan ajeno, tan distante de nosotros. Y sí creo que nos falta mucha humildad, mucha sensibilidad a lo espiritual. Y creo que eso solamente se puede lograr con la comunión en la iglesia. Y estos espacios y los espacios de oración, los espacios de ayuno, los estudios, los devocionales, el llamarnos, estos locos se la pasaban reunidos orando, los unos por otros, los unos por los otros. Y además tenían así el espíritu ya dispuesto, listo para irse. A mí me dice el Espíritu Santo, vaya para allá. Es más, yo se los confieso, me da vergüenza, hasta pena. Pero a mí me ha pasado que yo voy con los audífonos escuchando música y hay una canción que me gusta y voy a buen ritmo y veo un ciclista que se cayó. Yo no me paro. O sea, lo confieso, qué vergüenza. Yo debería ir y acercarme y orar por esa persona, pero que voy a buen ritmo. Es que esta canción es chévere. Soy horrible. O sea, en serio, después yo digo, pero es que las manifestaciones no se dan como antes. Claro, pedazo de inútil, si usted no está dispuesta. Entonces, esto a mí me sacude y me confronta, porque, como decía Pili, si hay que morir, hay que morir, hay que ser humilde, como decía Diana. Hay tanto que tenemos que hacer. Entonces, gracias a Dios por la palabra y por el testimonio de aquellos que nos antecedieron en la historia de la iglesia, por los que dejaron sus testimonios para que nosotros aprendamos. Ojalá nosotros escribamos un capítulo en la historia que merezca ser leído. Muchachos, gracias a todos, gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook. Les mando un abrazo muy grande, que el Señor los bendiga. Adri, ¿quieres hacer una oración cortita para despedir la reunión, porfa? Padre Santo, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a entender tu palabra, a tener sabiduría para llegar a aquellas personas que están ahí dispuestas, Padre, a escuchar tu evangelio y a que tengan ese regalo precioso, Señor, que es la salvación. Gracias, Señor, por este grupo, Señor. Bendice a cada una de las personas conectadas, a sus familias, a los que están viendo por redes sociales. Señor, bendícelos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.